En un rincón olvidado de la ciudad, el pequeño barrio de San José se había convertido en un laberinto de reglas absurdas dictadas por una junta de vecinos que parecía más interesada en la estética que en el bienestar de su comunidad. Entre estas normas, la más insensata era la prohibición de toldos protectores en las entradas de las casas. María, una madre soltera que trabajaba incansablemente para mantener a su hija, vivía en una de esas casas. Cada día, al regresar del trabajo, deseaba encontrar refugio del aguacero que a menudo azotaba el vecindario. Pero las reglas eran claras. Los toldos eran una violación de la armonía visual, así, cada vez que la lluvia caía, María se encontraba en la peligrosa danza de cruzar el umbral de su hogar, con el suelo resbaladizo como un hielo traicionero. Una tarde, después de un día agotador, la tormenta llegó de repente. María, con las manos llenas de compras y la pequeña Ana a su lado, resbaló y cayó, golpeándose la cabeza. El susto fue grande, pero el dolor físico se desvaneció en comparación con la humillación de saber que su propio hogar se había convertido en un campo de batalla contra la locura de una norma ridícula. Mientras los demás vecinos miraban por las ventanas, temerosos de manchar su fachada con un toldo, María se preguntaba: ¿quién decide qué es bello y qué es seguro? En esta absurda guerra por la pureza estética, ella y su hija se convirtieron en las primeras víctimas, atrapadas en un entorno que priorizaba la apariencia sobre la vida misma. La ironía de la situación no se le escapaba. La belleza del barrio se había transformado en un peligro cotidiano, donde las reglas carecían de sentido y la empatía brillaba por su ausencia. La absurda prohibición de toldos protectores en las entradas. En el corazón del tranquilo vecindario de San Bartolomé, donde las casas de colores pastel se alinean como dulces en una vitrina, reinaba una atmósfera de armonía. Sin embargo, bajo la superficie de esta idílica comunidad, una norma absurda estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían la vida de sus residentes para siempre. La junta de vecinos, en su afán por mantener la estética del barrio, había decidido prohibir la instalación de toldos protectores en las entradas de las casas. Así, como si se tratara de un capricho de una autoridad lejana, los toldos, esos guardianes que ofrecían refugio ante la inclemencia del tiempo, fueron desterrados. Carmen, una madre soltera que había vivido en el vecindario durante más de una década, se encontraba en la primera fila de los afectados. Su pequeño apartamento, decorado con amor y un toque de creatividad, contaba con una entrada que, en días de lluvia, se convertía en una trampa resbaladiza. Justo el día en que la Junta anunció la prohibición, el cielo se oscureció y comenzó a llover con furia. Carmen, después de un agotador día de trabajo, regresó a casa con su hijo, Mateo, de 5 años, en brazos. El camino hacia su hogar se tornó peligroso, y, en un instante, el suelo mojado se convirtió en un escenario trágico. Al cruzar el umbral, Carmen resbaló y cayó, arrastrando a Mateo con ella. El sonido sordo del golpe resonó en el silencio de la lluvia. A pesar de que ambos se levantaron, el susto dejó cicatrices invisibles en sus corazones. Mateo, con lágrimas en los ojos, miró a su madre y preguntó: ¿por qué no tenemos un toldo? Mami, la inocente pregunta se clavó en el corazón de Carmen como un puñal. ¿Por qué, de hecho? ¿Por qué las autoridades del vecindario consideraban más importante la uniformidad que la seguridad de sus residentes? El absurdo de la prohibición se hacía cada vez más evidente. Mientras las casas lucían idénticas, las historias detrás de cada puerta eran únicas y llenas de matices. La junta de vecinos, obsesionada con la estética, ignoraba las realidades de la vida diaria. En los días lluviosos, los residentes se veían obligados a improvisar soluciones, desde cubrirse con paraguas hasta escabullirse bajo los aleros. Pero la mayoría de las veces, el resultado era el mismo: caídas y accidentes. Carmen decidió actuar. Consciente de que la voz de una madre herida podría resonar más fuerte que cualquier queja formal, organizó una reunión en el parque del barrio. Convocó a sus vecinos, muchos de los cuales compartían su frustración. Entre risas nerviosas y miradas cómplices, comenzaron a contar sus propias historias de resbalones y caídas. La reunión se convirtió en un torrente de emociones, donde la risa se entrelazaba con la indignación. ¿Es que nuestra seguridad no tiene valor? ¿Es que nuestras vidas dependen del color de nuestras casas?, preguntó Carmen, desbordando la sala con su pasión. Días después, la reunión culminó en una carta dirigida a la Junta de Vecinos, pidiendo la reconsideración de la absurda prohibición. No se trata solo de toldos, se trata de nuestra seguridad, de nuestra comunidad, argumentaban. Sin embargo, la respuesta fue un rotundo silencio. La Junta ignoró sus súplicas, reafirmando su decisión con la misma frialdad que había dictado la norma original.
La vida en San Bartolomé continuó, pero la chispa de la revuelta había sido encendida. Carmen, junto a sus vecinos, decidió no rendirse. Con cada lluvia que caía, más historias de caídas y accidentes emergían, alimentando su lucha. La absurda prohibición de toldos protectores no solo había puesto en riesgo la seguridad física de los residentes, sino que también había desatado un movimiento de solidaridad y resistencia en el corazón de la comunidad. Así, San Bartolomé se convirtió en un microcosmos de una lucha más amplia, donde la estética y la seguridad chocaban en un conflicto que revelaba la esencia misma de lo que significa vivir en comunidad. La batalla por un simple toldo se transformó en una lucha por la dignidad y la vida misma, cuestionando la lógica detrás de decisiones que, en su esencia, deberían proteger y no poner en peligro a quienes habitan el barrio. En el corazón de San Bartolomé, donde la estética prevalecía sobre la seguridad, María y Carmen se convirtieron en las voces de una comunidad cansada de ignorar la realidad. La prohibición de los toldos, en nombre de una belleza superficial, había transformado sus vidas en una trampa mortal cada vez que la lluvia caía. Las historias de caídas y lesiones resonaban en la reunión que Carmen organizó, como ecos de un clamor por justicia que no podía ser silenciado. Aunque sus cartas a la administración fueron recibidas con un silencio ensordecedor, la chispa de la resistencia había prendido. Los vecinos, unificados por el dolor y la indignación, comenzaron a cuestionar no solo la normativa absurda, sino el valor que se daba a la vida de quienes habitaban el barrio. La lucha por un simple toldo se convirtió en un símbolo de dignidad, un grito contra la deshumanización que permitía que la estética prevaleciera sobre el bienestar. Así, San Bartolomé no solo se erguía como un lugar de residencias, sino como un bastión de esperanza y valentía, donde cada gota de lluvia recordaba que, a veces, la belleza verdadera se encuentra en la protección y la solidaridad, no en la apariencia. Una lluvia inesperada. En el corazón del tranquilo vecindario de San Bartolomé, donde las casas de colores pastel se alineaban como dulces en una vitrina, la atmósfera de armonía que una vez reinó se había tornado en un eco de frustración. La absurdidad de la prohibición de toldos protectores en las entradas, impuesta por la asociación de vecinos, se manifestaba con cada gota de lluvia que caía del cielo. Los residentes, acostumbrados a la belleza de sus calles y jardines, se veían ahora obligados a enfrentar un nuevo enemigo. El agua descontrolada que se deslizaba por las aceras, creando peligrosos charcos y resbalones. Clara, una madre soltera de 3 niños pequeños, era una de las muchas víctimas de esta absurda normativa. Cada vez que el cielo se oscurecía y se asomaban las nubes, su ansiedad crecía. Sabía que, tras un día de trabajo agotador, lo último que necesitaba era la preocupación de que sus hijos pudieran resbalar al salir de casa. Sin embargo, la asociación había decidido que los toldos, esos humildes pero eficientes guardianes del hogar, eran una amenaza para la estética del vecindario. Clara se preguntaba cómo unos simples toldos podían atentar contra la belleza de un lugar donde los colores ya eran, de por sí, un espectáculo. Esa tarde, cuando el pronóstico del tiempo anunciaba una lluvia inesperada, Clara se preparó para una batalla más. Con los zapatos empapados y la chaqueta desgastada, salió a buscar a sus hijos en la escuela. El suelo brillaba peligrosamente bajo la luz tenue del día, y Clara, con cada paso, sentía la tensión creciente en su pecho. Sus pensamientos se deslizaban entre la ira y la desesperación. ¿Por qué debían sufrir las consecuencias de una regla tan ilógica? La prohibición de los toldos no solo era un capricho, sino que estaba poniendo en riesgo a toda una comunidad. Cuando finalmente llegó a la escuela, la lluvia comenzaba a caer con fuerza. Clara vio a sus hijos en el patio, jugando despreocupadamente. Un rayo de alegría iluminó su rostro, pero rápidamente se desvaneció al recordar la travesía que les esperaba de vuelta a casa. Mientras los niños corrían hacia ella, un niño del vecindario, sin previo aviso, resbaló en un charco que se había formado cerca de la entrada. Con un grito, cayó al suelo, y el corazón de Clara se detuvo por un instante. La risa se convirtió en llanto, y el juego en miedo. Con el niño en el suelo, el caos se desató. Los padres se apresuraron a socorrerlo, mientras Clara, con su propio temor latente, se acercó a sus hijos. No corran, por favor, les pidió, pero sus palabras sonaron vacías en medio del pánico. La escena era desoladora. Clara no podía evitar pensar en cómo la comunidad había dejado que una regla tan absurda afectara su calidad de vida, la seguridad y la felicidad de los más vulnerables. Al volver a casa, la lluvia caía a cántaros, y el camino se había convertido en un río resbaladizo. Clara sintió que cada paso era un acto de valentía. Al llegar a la puerta de su casa, tomó un profundo respiro. Sabía que no podía dejar que el miedo dominara su vida,
pero se sentía impotente ante una política que despojaba a sus vecinos de la protección más básica. La risa y la alegría de sus hijos, ahora atrapadas en la tormenta, eran un recordatorio de que la absurdidad de las reglas podían tener consecuencias reales y dolorosas. Mientras se acomodaban en casa, Clara decidió que era hora de actuar. No podía permitir que la comunidad siguiera siendo un campo de batalla entre la lógica y la estética. Con el corazón en la mano, se sentó frente a su computadora, lista para escribir una carta a la asociación de vecinos. Era momento de alzar la voz, de exigir un cambio. Después de todo, la seguridad y el bienestar de las familias no deberían ser sacrificados en nombre de una imagen que, a fin de cuentas, se desvanecía con cada lluvia inesperada. Así, entre gotas de agua que golpeaban las ventanas, Clara se convirtió en la voz de todos aquellos que habían sufrido en silencio, decidida a luchar por un vecindario donde la sensatez prevaleciera sobre la ridiculez. En San Bartolomé, la lucha por la seguridad y la dignidad de sus habitantes se convierte en un eco poderoso que resuena entre las paredes del barrio. María y Carmen, dos madres solteras, no solo enfrentan las inclemencias del tiempo, sino también la indiferencia de un consejo que prioriza la estética sobre la vida. La prohibición de los toldos, en un intento de preservar una imagen idílica, ha transformado las puertas de sus hogares en trampas mortales, donde cada paso se convierte en un acto de valentía. El movimiento que Carmen inicia no es solo una búsqueda de refugio, es un clamor por la justicia, una exigencia de que el bienestar de la comunidad prevalezca sobre las normas arbitrarias que la oprimen. A través de sus voces, se revela la absurda realidad de una política que ignora el sufrimiento humano. La lluvia, que debería ser un simple fenómeno natural, se convierte en un símbolo de la lucha por la supervivencia. En este contexto, el verdadero lujo no reside en la belleza superficial, sino en la capacidad de cuidarse mutuamente. Así, la historia de San Bartolomé se eleva como un testimonio de resistencia, donde cada gota de lluvia es un recordatorio de que la verdadera hermosura se encuentra en la solidaridad y la lucha colectiva. Don Manuel y su lucha contra la normativa. En el corazón del tranquilo vecindario de San Bartolomé, donde la lluvia a menudo se anunciaba con un suave susurro y el aroma a tierra mojada impregnaba el aire, don Manuel se encontraba atrapado en una lucha que desbordaba la simple existencia cotidiana. Con sus 75 años, este anciano de cabello canoso y mirada chispeante había sido testigo de la transformación del vecindario a lo largo de las décadas. Sin embargo, lo que más le preocupaba en este momento era una normativa absurda que había impuesto la reciente Junta de Vecinos. La prohibición de toldos protectores en las entradas de las casas. La decisión, que se había tomado en una reunión de la Asociación de Propietarios, se justificaba con argumentos que a don Manuel le parecían más propios de un mal chiste que de una política seria. El presidente de la Junta, un joven arquitecto recién llegado al barrio, había argumentado que los toldos estropeaban la estética del vecindario. La uniformidad es la clave de la belleza, había proclamado, mientras los vecinos, en su mayoría mayores, se miraban entre sí con una mezcla de incredulidad y resignación. Don Manuel, que había vivido toda su vida con un profundo respeto por la tradición y la comunidad, se encontró en una encrucijada. Desde que la normativa entró en vigor, las lluvias repentinas se volvieron una amenaza constante. Sin toldos para proteger las entradas, cada tormenta se convertía en un campo de batalla. Las aceras, resbaladizas y peligrosas, se transformaron en trampas mortales para los residentes más vulnerables, especialmente para los ancianos como él. Una tarde, después de una de esas lluvias torrenciales que parecían desatar el mismo furor de los dioses, don Manuel decidió que ya era suficiente. Armado con su bastón y una determinación renovada, se dirigió a la reunión de la Junta de Vecinos. Al entrar, se encontró con una sala llena de rostros conocidos, pero también con la indiferencia palpable hacia su causa. Don Manuel, por favor, esto no es un lugar para discusiones sobre toldos, exclamó doña Rosa, una vecina que llevaba más de 3 décadas viviendo en el barrio. ¿Pero qué más tiene que suceder para que se den cuenta de lo absurdo de esta normativa?, replicó don Manuel con voz firme. Ayer, doña Elena se cayó al intentar entrar a su casa, y no fue la primera vez. La lluvia no discrimina, y nuestros hogares, que deberían ser un refugio, se están convirtiendo en trampas letales. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Algunos vecinos comenzaron a murmurar, recordando sus propias experiencias resbaladizas. Sin embargo, el presidente de la Junta, con su arrogancia juvenil, desestimó el incidente. Lo que necesitamos es más uniformidad, no toldos que arruinen la imagen de San Bartolomé, insistió, como si las caídas o los accidentes no fueran más que anécdotas sin importancia. Don Manuel, frustrado pero no derrotado, decidió actuar.
creó un pequeño grupo de vecinos dispuestos a luchar por el derecho a la seguridad. Juntos, comenzaron a recolectar firmas para presentar una petición ante el ayuntamiento. No se trata solo de toldos, les decía. Se trata de la dignidad de nuestros hogares y de proteger a nuestros seres queridos. A medida que la lluvia seguía cayendo y las caídas se multiplicaban, la historia de don Manuel comenzó a resonar en el vecindario. La absurdidad de la normativa se volvía más evidente con cada historia de un vecino que se había resbalado. Y poco a poco, la comunidad empezó a abrir los ojos. Lo que comenzó como una lucha solitaria se transformó en un movimiento comunitario que desafiaba no solo a la junta de propietarios, sino también a la noción de que la estética podía estar por encima de la seguridad. Don Manuel, con su inquebrantable espíritu, se convirtió en un símbolo de la resistencia ante una normativa que, en su esencia, no hacía más que poner en riesgo a sus vecinos. Y aunque las lluvias seguían llegando, también lo hacía la esperanza de que, algún día, el sentido común prevalecería sobre el capricho. La lucha de un anciano por la seguridad y la dignidad de su hogar se convirtió en una lección para todos. A veces, las batallas más importantes son las que se libran en el corazón de nuestros propios vecindarios. En San Bartolomé, la belleza se ha convertido en un arma de doble filo. María y Carmen, dos madres valientes, no solo luchan por un simple toldo, defienden la esencia de un hogar seguro para sus hijos. La lluvia, que debería ser un fenómeno natural, se ha transformado en un enemigo, un peligro latente que acecha a cada paso. En un mundo que prioriza la estética por encima de la vida, la comunidad se ha visto obligada a enfrentarse al absurdo. ¿Acaso la apariencia de un vecindario vale más que la integridad física de sus habitantes? Las historias compartidas en el parque resuenan con una verdad innegable. La seguridad no es negociable. Mientras los administradores ignoran sus súplicas, la unión de los residentes florece. Cada caída, cada golpe, se convierte en un símbolo de resistencia. San Bartolomé no es solo un lugar en el mapa, es un grito colectivo contra la insensatez de las reglas que estrangulan la vida cotidiana. En esta batalla, el verdadero triunfo no radica en la estética, sino en la dignidad, el apoyo mutuo y el derecho a vivir sin miedo. Resbalones y lesiones en la comunidad. Don Manuel y su lucha contra la normativa. En el corazón del tranquilo vecindario de San Bartolomé, donde la lluvia a menudo se anunciaba con un suave susurro y el aroma a tierra mojada impregnaba el aire, don Manuel se encontraba atrapado en un laberinto burocrático que parecía no tener fin. Desde hacía meses, la comunidad había sido golpeada por una normativa absurda. Se prohibieron los toldos protectores en las entradas de las casas, una decisión que, aunque revestía un aire de elegancia, resultaba en un verdadero peligro cuando las nubes cargadas de lluvia se cernían sobre el vecindario. La primera vez que la lluvia azotó San Bartolomé después de la implementación de esta norma, don Manuel, que había vivido sus 70 años con la sabiduría de un anciano y la curiosidad de un niño, se encontró con una escena que jamás imaginó ver. Mientras él y sus vecinos intentaban refugiarse del torrencial aguacero, sus zapatos resbalaban en las baldosas mojadas de la entrada de su casa. En cuestión de minutos, la risa y la charla se transformaron en gritos de auxilio y caídas espectaculares que, aunque trágicas, tenían un aire de comedia absurda. La imagen de doña Clara, la anciana del segundo piso, derrapando como un patinador sobre hielo, se convirtió en un símbolo del descontento comunitario. Las consecuencias de la normativa no se hicieron esperar. En las semanas que siguieron, los resbalones se multiplicaron. Don Manuel, al principio un mero espectador de la tragedia ajena, se convirtió en la primera víctima de esta locura. Un día, mientras intentaba llegar a la panadería, sus pies se deslizaron en el charco que se formó a la entrada de su casa. La caída fue inminente, y con ella, una fractura que lo dejó inmovilizado y lleno de indignación. ¿Cómo es posible que la estética prime sobre la seguridad? Se preguntaba, mientras la rabia y el dolor se entrelazaban en su corazón. La comunidad, que antes se unía en la celebración de las pequeñas cosas, ahora se encontraba dividida entre aquellos que defendían la normativa por su supuesta belleza y los que, como don Manuel, clamaban por un sentido común que parecía haberse esfumado. Las reuniones de vecinos se volvieron cada vez más tensas, con discusiones acaloradas que resonaban en las calles como ecos de un conflicto que no parecía tener fin. Algunos proponían soluciones creativas, como la instalación de alfombrillas antideslizantes, pero los defensores de la normativa se oponían ferozmente, argumentando que eso arruinaría la pureza estética del vecindario. La paradoja de San Bartolomé era palpable. Una normativa que buscaba embellecer el entorno se había convertido en el harén de la desgracia. La risa se había transformado en lamentos y la comunidad, una vez unida, ahora parecía estar en un estado de guerra civil.
Don Manuel, con su pierna enyesada y su espíritu indomable, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Comenzó a recoger firmas y a hablar con los vecinos, narrando sus propias experiencias y las de aquellos que también habían caído víctimas del resbalón. Esto no es solo mi lucha, es la lucha de todos nosotros, decía con voz firme y llena de pasión. Mientras la lluvia caía, la comunidad se unió en torno a un objetivo común: desafiar la normativa absurda que ponía en riesgo su seguridad. Con cada firma, con cada conversación, el eco de la razón comenzó a desplazar al absurdo. Y aunque el camino era largo, don Manuel sabía que la lucha valía la pena. Así, en aquel vecindario empapado de lluvia y de historias, la lucha por la seguridad empezaba a florecer, como un jardín que se niega a ser arrancado. En el corazón de San Bartolomé, donde las lluvias se convirtieron en un enemigo cotidiano, la lucha de María y Carmen resonó como un eco de resistencia. La absurda prohibición de instalar toldos, impuesta por un consejo más preocupado por la estética que por el bienestar de sus ciudadanos, dejó a muchos en el peligroso juego del deslizamiento. Cada caída no solo era un recordatorio de la imprudencia de la normativa, sino también un símbolo de la fragilidad de la vida en una comunidad que lucha por su dignidad. La reunión organizada por Carmen se transformó en un faro de esperanza, un espacio donde las voces de las madres solteras, los ancianos y los jóvenes se unieron en un grito de justicia. Aunque el consejo se mantuvo sordo a sus súplicas, la unión forjada en la adversidad floreció como un jardín prohibido en medio del asfalto. La lluvia, que una vez fue un signo de desdicha, ahora simbolizaba su perseverancia y determinación. Así, San Bartolomé dejó de ser solo un lugar en el mapa. Se convirtió en un símbolo de lucha y solidaridad, donde la seguridad y la humanidad prevalecieron sobre el capricho de unas pocas normas arbitrarias. En su historia, cada gota de lluvia recordaba que, a veces, es necesario desafiar lo establecido para construir un futuro seguro y digno. La necesidad de cuestionar políticas residenciales injustas. En el corazón del tranquilo vecindario de San Bartolomé, donde cada gota de lluvia parecía susurrar secretos de tiempos pasados, don Manuel se convirtió en un símbolo de resistencia frente a una normativa que, a simple vista, parecía trivial, pero que, en realidad, afectaba profundamente la vida de sus vecinos. La prohibición de instalar toldos protectores en las entradas de las casas, una regla impuesta por la administración del barrio bajo el pretexto de mantener la estética y la uniformidad, se convertía en un verdadero calvario cada vez que caía un aguacero. La absurdidad de la norma era palpable. Mientras que los edificios de oficinas y los comercios del centro se adornaban con toldos coloridos y acogedores, los hogares de San Bartolomé debían permanecer desprotegidos, expuestos a las inclemencias del tiempo. La lógica detrás de esta regla, esgrimida con fervor por el consejo vecinal, era que los toldos desentonaban con la imagen del barrio. Sin embargo, don Manuel y sus vecinos no podían evitar preguntarse: ¿acaso la estética debería estar por encima de la seguridad y el bienestar de los residentes? Una tarde, tras una lluvia ligera que pronto se convirtió en un torrencial aguacero, la tragedia golpeó la puerta de la casa de doña Clara, una anciana que siempre había sido el alma del vecindario. Al salir a recoger su correo, resbaló en la entrada, cayendo de forma aparatosa y fracturándose la muñeca. La imagen de doña Clara, con su brazo en cabestrillo y su mirada de desolación, se grabó en la mente de todos, convirtiéndose en un emblema del precio que se paga por seguir reglas injustas. El incidente no solo dejó a Clara con una lesión dolorosa, también despertó un sentimiento de impotencia en la comunidad, que comenzó a cuestionar la lógica detrás de la normativa. El eco de las quejas resonaba en los pasillos de la administración del barrio, pero la respuesta fue siempre la misma: es por el bien de la comunidad. Sin embargo, la comunidad no podía evitar sentir que el verdadero propósito de la regla no era la protección, sino más bien el control. El consejo vecinal, en su afán de mantener una fachada pulcra y ordenada, olvidaba que las casas no eran solo estructuras de ladrillo y mortero, sino hogares llenos de historias, esperanzas y sueños. Don Manuel, con su espíritu indomable, decidió actuar. Organizó una reunión en el Parque Central, donde los vecinos podrían compartir sus experiencias y discutir cómo la normativa había afectado sus vidas. La asistencia fue abrumadora. Desde jóvenes hasta ancianos, todos sentían la necesidad de alzar la voz contra una política que había dejado su huella en cada rincón del vecindario. Con cada relato, la indignación crecía, convirtiéndose en un clamor colectivo por el cambio. La reunión culminó en una decisión unánime: redactar una carta al consejo vecinal, exigiendo la revocación de la prohibición de los toldos. Don Manuel, con lágrimas en los ojos y una determinación renovada, se convirtió en el portavoz de una comunidad que,
Hasta aquel momento, se había sentido impotente. La carta, firmada por cada uno de los asistentes, no solo era una petición, era un grito de unidad, un símbolo de que la comunidad se negaba a ser silenciada por políticas arbitrarias. La historia de San Bartolomé nos recuerda que, aunque las normas parecen inamovibles, hay un poder en la voz colectiva de los que se niegan a aceptar lo que es injusto. Las políticas residenciales no deben ser un obstáculo para la vida, sino un marco que promueva la seguridad y el bienestar de todos. A veces, es necesario cuestionar lo que nos imponen, recordar que detrás de cada regla hay personas, y que la lucha por un entorno más justo y humano comienza con el acto de alzar la voz. En un mundo donde la estética a menudo se prioriza sobre la esencia, San Bartolomé se erige como un recordatorio de que la verdadera belleza reside en la comunidad que se cuida y se respeta mutuamente. En el corazón de San Bartolomé, la lucha de María y Carmen se transforma en un eco vibrante que resuena en cada rincón de la comunidad. Lo que comenzó como un simple descontento por un reglamento absurdo ha evolucionado en un movimiento que desafía la noción de belleza impuesta por un consejo que parece más preocupado por la estética que por la seguridad de sus habitantes. Las caídas y los resbalones han dejado cicatrices, no solo físicas, sino también emocionales, que revelan la fragilidad de un sistema que prioriza la apariencia sobre el bienestar. A medida que los vecinos comparten sus historias, se dibuja un mural de valentía y solidaridad. Las risas de los niños que juegan en las calles, los gritos de protesta y las velas encendidas en cada ventana simbolizan un renacer de la esperanza. San Bartolomé ya no es solo un barrio. Es un faro de resistencia, donde la voz de las madres solteras se convierte en un canto de libertad. Juntas, están redefiniendo lo que significa vivir en comunidad, demostrando que la verdadera belleza reside en la seguridad, la empatía y el amor que se nutre en cada hogar.